Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día. Hoy la iglesia nos presenta el libro del Eclesiastés, el capítulo 3, del 1 al 11. Todas las tareas bajo el cielo tienen un momento. Todo tiene su tiempo y su momento. Todas las tareas bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de arrojar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y termina con la pregunta importante: ¿qué saca el hombre de sus fatigas? ¿Qué saca el hombre de sus fatigas? Hay preguntas retóricas yo que fuera y aguañan de ayer, si hay tiempo para cada cosa. Oigo tiempo a llevar la llave a formar, de arore, me pona. Ñande salupona lleva hoy tiempo ahí la ñandera se, ñandera se, ñande taina se, y todo lo que uno quiere decir. Ñande corazón se, llevando a por ahí ñande lana, ñande negocio, o lo que sea. Ya muy íntima, muy íntima, de una manera plástica y que tu angüecha la lleva cuando va peñan de yara, la heisea ñande. Ya muy que angüecha peñan de apitu, ñañe penuña ñamindu, uaya, va ella va la ñaguataña. Queridos amigos, tantas veces perdemos el tiempo, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros no asumimos esa responsabilidad verdadera para hacer ese camino del equilibrio, ese camino de la alegría. Porque ya digo que existe tiempos para. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, tiempo positivo y tiempo negativo. Pero para eso el hombre tiene que estar preparado. Upeanañande jay kuana mapañande va epalañande ontología ya ñande la arandú ñeeme lleva. El ontos quiere decir tu esencia, quiénes somos nosotros. Mapañande va ishaguapañande. Nosotros, queridos hermanos, estamos expuestos siempre a la naturaleza. Nosotros somos criaturas. Aubear entonces apeo se caseñandeja y señandeja que como naturaleza estamos expuestos siempre a la limitación. Y si somos limitados, evidentemente, si yo que fuera, ñañanduta manteoya veila y ahí. Ñañanduta manteoya lleva, o sea, lo que es la limitación. Eso no quiere decir, queridos amigos, que el hombre no sea perfecto. La perfección de la creación de Dios con respecto al hombre es la perfección máxima. Pero eso no quiere decir que así como Dios nos ha hecho dentro de esta naturaleza de la humanidad, nosotros también somos limitados. Así es que, queridos hermanos, sobre todo en ese sentido de nuestra limitación, que podamos entender verdaderamente lo que significa ese tiempo de llorar, lo que significa ese tiempo de reír, ese tiempo de la alegría y lo que significa también ese tiempo del sufrimiento. Pero en la medida en que nosotros comprendemos eso, evidentemente que vamos a ser capaces, ¿verdad, queridos amigos?, de llevar nuestra propia existencia y nuestra vida por un camino de felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.